Televisa presenta. Muy buenas noches o muy buenos días, depende de qué día nos vea en esta mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, me da mucho gusto saludarle y le doy la bienvenida a este espacio que es para poner sobre la mesa temas de interés público, desde el quehacer de gobierno, el quehacer político, las organizaciones sociales, lo que hacen los empresarios, lo que hacen los representantes ciudadanos, temas de interés público. Les recuerdo que esta mesa se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora y hay una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora todos los sábados a las 9 de la mañana. También usted puede consultar al día siguiente de que le transmitimos el programa, digamos al martes, usted ya puede consultar el programa completo en el canal de YouTube de Televisa Sonora y puede seguir desde luego la conversación que estamos teniendo con nuestros invitados en cada emisión de Pros y Contras a través de nuestras cuentas de redes sociales, de las de Noticieros Televisa Sonora, a través de Facebook, el Facebook de Noticieros Televisa Sonora y de Televisa Sonora, porque hay dos también, y de las cuentas de redes sociales personales. Bueno, el tema que vamos a abordar en esta ocasión, pues es el tema del transporte. Recientemente, hace unas semanas, el gobierno del estado toma una decisión, efectúa una requisa del sistema del transporte urbano en Hermosillo, particularmente de dos empresas, Sictusa y Red. Sictusa en principio, que es, aunque hay más de una empresa que presta el servicio del transporte urbano, o había más de una empresa en Hermosillo, estamos ciertos, yo se lo he dicho varias veces, Sictusa era la empresa que concentraba el mayor número, o que operaba el mayor número de unidades, y de ahí Red. Bueno, ahora es el gobierno del estado el que está operando en este momento el sistema del transporte urbano, presta el servicio en Hermosillo, particularmente en Hermosillo, pero es un tema que va mucho más allá, es un tema viejo pero no resuelto, es un tema administrado pero no resuelto, el tema del transporte urbano, hay que decirlo. Por eso esta noche está con nosotros ya, para no dar más antecedentes, Carlos Morales, que es el director del transporte. ¿Cómo estás en el gobierno del estado? Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias Carlos Morales Buelna, muchas gracias Ernesto Urbina, que es el director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Gracias por la invitación. Gracias Ernesto Urbina. Don Alfonso López de Vigilantes del Transporte, gracias don Alfonso por venir. Gracias por la invitación a la orden. Les agradezco mucho que hayan venido. El propósito aquí es entender qué es lo que está pasando en este momento con el sistema del transporte urbano, entendido el sistema del transporte urbano en esta ciudad y en cualquier otra como un factor importante en la actividad económica incluso de una ciudad, como un factor importante que puede fomentar o desalentar la productividad en las empresas, a partir de que si el transporte está bien, el empleado llega a tiempo, si el transporte no está bien, el empleado no llega a tiempo y se afectan sus niveles de productividad y se afectan las empresas. Es decir, es una cadenita. Por eso hay que irlo entendiendo. Ya hemos visto el reclamo que había de los concesionarios por el tema de la tarifa y lo fuimos siguiendo. Hasta ese día, Carlos, que llega, se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el decreto y se implementa la requisa. ¿Qué es la requisa? Pues fundamentalmente es tomar la responsabilidad del servicio de transporte, que antes lo tenía una empresa organizada de concesionarios que se dedicaban a prestar el servicio. Y fundamentalmente dos empresas, como tú bien decías al principio, Sictusa y Red, que ellos representaban el 93% del servicio en Hermosillo. Hay otras dos empresas pequeñas que... Siente es una, ¿no? Siente, así es, y Portus, que entre las dos representan más o menos camiones reales, 27, 28 camiones. El plan operativo son 30, pero ellos... más o menos es la cantidad de camiones. ¿Esas empresas siguen funcionando? Sí, siguen funcionando, puesto que ellos, hay que conocer, como tú bien dices, un poquito el antecedente. Estas dos empresas, de manera particular, reitero, Sictusa y Red, tenían una deuda y un hoyo financiero muy, muy importante. Como seguramente la gente, los ciudadanos saben o han escuchado, tenía pasivos laborales de más de 120 millones de pesos, tenía pasivos con los mismos socios concesionarios de una cantidad importante de 8 o 9 meses del año.
que no se les habían pagado, tenían deudas de diésel importantes, tenían deudas con las arrendadoras que les prestaron de los camiones de 10 meses. Es decir, tenían un boquete financiero impresionante. Las otras dos empresas están trabajando, tenían algunas o tienen algunos problemas, pero no tenían la dificultad operativa. Y al final de cuentas el gobierno del estado definió hacer esta requisa, es decir, ir por las unidades, fundamentalmente eso es lo que se refiere a la requisa, y tomar la responsabilidad del transporte por la situación que anteriormente te comenté. Bien, si me disculpan, Alfonso, voy a concentrar un poquito los primeros minutos con Carlos para efectos de entender el entorno. A ver, ¿de quién son las concesiones, Carlos, ahorita? Pues son de los concesionarios, pero el mismo documento que estás comentando, que se publicó el domingo de la semana pasada, refiere de que automáticamente el servicio de transporte en estas dos empresas lo empieza a operar el gobierno del estado. Y los concesionarios que tienen las concesiones, que siguen siendo de ellos, se suspende el servicio. Entonces ya no pueden prestar el servicio ahí, en otras palabras. De ahí que el Estado pues está, reitero, operando a raíz de esa decisión administrativa que tuvo la gobernadora, y creemos nosotros que era pues oportuno. Encontramos un servicio del transporte totalmente colapsado, como tú seguramente lo sabes y los ciudadanos lo saben, de un plan operativo de cerca de 375 unidades, estaba rodando 240, 250. Entonces, con conocimiento de esa situación y que tenía algunos meses, no era una situación que el año pasado teníamos una cantidad importante de camiones caminando, pero actualmente, a raíz de, aunque se subió la tarifa, pues tenían esta situación, de ahí que se decidió tomar esa responsabilidad. Bien, los concesionarios o los integrantes del Consejo de Administración de SICTUSA y de Red, ¿tendrían ellos alguna defensa legal para esto? Claro que sí. De hecho, el mismo documento establece que tienen 15 días después de iniciar la requisa para interponer cualquier denuncia. Particularmente entiendo yo que en el sistema administrativo, en el Poder Judicial, de ahí que pues esta oportunidad que se les da y ellos tienen ciertamente todo su derecho de poder inconformarse. Seguramente así lo van a hacer y nosotros como Estado pues tenemos que respetar el derecho. ¿Ahorita cuántos camiones hay circulando en Hermosillo? Ahorita la semana, iniciamos la semana el día de hoy con 273 unidades activas, y estamos fortaleciendo este sistema con 300 taxis y 40 camiones especializados que están entrando en las horas fundamentalmente pico. Es decir, ¿los demás? Los demás, los otros... O sea, me refiero, ¿tienes 200 qué? 270 camiones, sí, así, pero tienen que ser más de 300. Sí, lo estamos cubriendo con 300 taxis y 40 especializados. Es decir, estamos nosotros viendo que ciertamente no es lo ideal, pero teníamos que tomar una decisión y buscar darle alternativa de movilidad al ciudadano. Esa alternativa de movilidad la estamos cubriendo, reitero, con los taxis y con los camiones especializados, que no es lo ideal, estamos de acuerdo, pero ahorita lo que tenemos que hacer es atender el tema como está, la situación como está, y buscar alternativas. Y en este espacio de tiempo que ha pedido el gobierno del estado, un poco de paciencia para el usuario, para ir integrando poco a poco más camiones e ir fortaleciendo el proyecto y poner en el transcurso de estos 3-4 meses una mejora sustancial, que la gente lo sienta en los tiempos, para de ahí buscar alternativas de cómo poder enfrentar a mediano y largo plazo esta situación. Es decir, no hay una decisión tomada, porque uno pensaría que una decisión de ese tamaño se implementa, o sea, una requisa se implementaría una vez que ya tuvieran diseñado un plan de rescate integral en el mediano, en el corto, el mediano y largo plazo para el transporte urbano. Así es, por eso estamos pidiendo estos tiempos. Primero tenemos que mejorar los tiempos de la movilidad. Después, en el segundo paso, es mejorar las condiciones de las unidades. Es decir, primero meter más camiones, después mejorar las unidades, después de poner condiciones, ir de manera paralela, trabajando con diferentes empresas y diferentes asesores que nos están ayudando para diseñar un plan que contenga fundamentalmente 4 puntos, que es los que estamos buscando. Primero, reitero, que se mejoren las condiciones de unidad y de tiempo, es decir, las mejores unidades y que estén caminando en los tiempos adecuados. Número 2, que se respete la tarifa actual,
que es la que estamos nosotros. Anteriormente primero pedían tarifa y después prometían mejores condiciones de tiempos. Aquí no. Lo que primero estamos pidiendo es que mejoren las condiciones de las unidades y los tiempos, respeten la tarifa de 9 pesos. Tercero, respeten al trabajador, porque es gente que ha trabajado durante muchos años, conoce las rutas, es decir, el chofer, que ha estado atento. Y cuarto punto, que se integren la mayor cantidad de concesionarios. Tampoco sabemos que hay muchos concesionarios que tienen mucho tiempo, que conocen el sistema del transporte. Ellos lo iniciaron. Hay señores que tienen 20, 30 años en el servicio de transporte. Y de alguna otra forma también tienen que... Eran hombres camión, pues lo que se conocía antes. Así es. Entonces, si cumplimos todos esos escenarios y lo metemos en y encontramos esa exacta dimensión y ponerle cada uno en las condiciones que nosotros pedimos, seguramente vamos a hacer, y es lo que esperamos, buscar un sistema de transporte mucho más exitoso. Porque ahora, bueno, antes tenían ustedes un villano, que eran los concesionarios. Ese villano ya no está. Ahora son ustedes los que prestan directamente el servicio. Y el reclamo entonces irá directamente a ustedes. Lo sabemos y aceptamos esa responsabilidad, porque siempre es la responsabilidad del Estado, es la que tiene para prestar el servicio. Cuando no tienen las herramientas, las concesiona, es decir, utilizan un particular para que preste el servicio. Nosotros sabemos muy bien que la responsabilidad es del Estado, nunca la hemos separado, y sabemos muy bien a esta responsabilidad que tomamos. Es un gran reto, pero también es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para mostrar al ciudadano, mostrar al concesionario, que las cosas se pueden hacer bien, nada más que se tienen que hacer bien estructurados, y los vicios que existen y existían antes, pues irlos quitando uno a uno. Ahora, hay transporte especializado y hay taxis. Esto implicaría que le están inyectando ustedes dinero ahí, ¿no? No, negativo. Ellos, los especializados... Sí. O sea, ¿los taxis cobran 9 pesos? Sí, están haciendo algo como que la ley lo establece, los taxis colectivos. Es decir, cubren rutas determinadas. Si por ejemplo en la ruta 10 vemos que en lugar del plano operativo deben tener 2 unidades y están corriendo 6, por ahí fortalecemos con una cantidad determinada de taxis y se les pone en la ruta y les pedimos que cobren la tarifa adecuada. Entonces suben 2, 3, 4, hasta 5 personas. ¿Pero no están perdiendo ahí, Carlos, los taxistas? No. Es un tema y a gritos, y ciertamente aquí nuestro amigo Alfonso lo hemos platicado en algunas ocasiones, en Obregón también, de que es una necesidad. Crear el taxi colectivo de alguna otra forma lo tenemos que poner en esta estrategia, reitero, que vamos a diseñar, y sí es negocio, por supuesto es negocio, tan es negocio que lo hacen los taxis actualmente. Bien, entonces un taxi, suben varias personas, cada uno paga sus 9 pesos. Y sigue la ruta. Los que quepan en el taxi. Así es. Y siguen su ruta. ¿Y los transportes especializados? Hay horarios, ellos normalmente tienen horarios para llevar a empresas, por ejemplo la Ford, por comentar, ya me tengo el pero bueno. Hasta el gol, sí, pero empresas muy conocidas utilizan ese tipo de servicio para traer a sus trabajadores. Lo hacen fundamentalmente por la falta de capacidad del sistema del transporte urbano, estamos de acuerdo. Entonces, esas empresas hacen el servicio y normalmente tienen horarios muy tempranos y en la tarde. Entonces, los horarios que no lo están ocupando, normalmente los tienen libres. Eso lo estamos pidiendo que nos ayuden. Ahorita fundamentalmente los transportes especiales están de 7:30 a 10 de la mañana, de 12 a 2 y de 6 a 7:30. Más o menos esos son los horarios que están trabajando. Bien, pues buen avance en digamos, los cabos sueltos que andan por ahí, ahora que el gobierno del estado está haciéndose cargo de este tema. Tengo que ir a un corte y regreso. Estamos hablando del transporte urbano a partir de que el gobierno del estado, después de esta requisa, empieza a prestar este servicio, y voy a regresar para platicar con Ernesto Urbina, el director de Hermosillo Cómo Vamos, y con Alfonso López, que es el representante de la Asociación Vigilantes del Transporte. Ya regreso. Ella decide. Bien, estoy hablando con 3 invitados en esta ocasión en la mesa de pros y contras del tema del transporte urbano. Empezamos con el de Hermosillo, pero eventualmente podríamos pasar también a otras ciudades, por si acaso hay intenciones similares a las de aquí, por ejemplo en Cajeme. No sé si haya un propósito similar al de Cajeme, pero bueno. A ver, Ernesto Urbina, director de la agrupación Hermosillo Cómo Vamos. Te agradezco mucho de nuevo que hayas venido. Gracias. ¿Tú qué opinas de esta medida que tomó el gobierno del estado con el transporte?
Mira, me gustaría empezar que hablar de transporte público es hablar de la tercera problemática más importante para los hermosillenses, justamente después de seguridad y de adicciones. Seguridad, adicciones y transporte. Y transporte público, sí. Esto habla de la complejidad del reto que tenemos y a mí me gustaría agregar que además de un tema de competitividad estratégico para la ciudad, también es un tema de la calidad de vida y del desarrollo social que promovemos en esta comunidad, ¿no? Entonces, nosotros encuestamos a los hermosillenses, mencionaban que la seguridad es el principal reto, acompañado de las adicciones también, pero prácticamente 30% de los encuestados mencionaban que el transporte público era una de las problemáticas más urgentes para resolver en la ciudad, ¿no? Y digamos, teniendo este contexto por cuáles son las aristas de esta decisión, creo que tiene que ver con el agotamiento de un modelo, ¿no? De un modelo de gobernanza, un modelo institucional que, digamos, a través del paso de los años fue mostrando señales de agotamiento y fue tergiversando, digamos, sus razones de ser, ¿no? Que, digamos, el gobierno acude a privados para prestar un servicio público bajo la expectativa de eficiencia, ¿no? Y yo creo que esta estructura fue justamente, digamos, modificando esa aspiración, basando que los concesionarios o digamos, el actor privado encargado de promover el servicio fuera basando su competitividad no solamente en la eficiencia, sino también en otros factores. ¿Y cuál es la problemática? Que el usuario fue quedando relegado, ¿no? Entonces, ante esta señal de agotamiento, considero que es una medida que, pues, yo considero que era inevitable, pero también la veo como algo, digamos, transitorio, porque sí debería de diseñarse una nueva estructura institucional, incluso dando más juego a los municipios que están en la ley, digamos, ciertas facultades, pero viene el tiempo de una modificación institucional importante que ahora sí ponga al usuario en el centro y que atienda esto que, digamos, ya con datos duros, refleja ser una de las principales problemáticas, ¿no?, para el ciudadano. Bien, o sea, inevitable, pero tiene que transitar. No se Yo lo puede veo quedar como ahí algo mucho transitorio, sí, porque, digamos, para empezar, digamos, yo creo que viene una época de análisis muy profundo en donde se tiene que reflexionar sobre cuál es el modelo de transporte público que se quiere ofrecer a la ciudadanía, y creo que es una respuesta, digo, no es sencillo encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, en base al modelo que se quiere empujar, tiene que desarrollarse nuevas estructuras institucionales. Y, por ejemplo, si se va a seguir contemplando a los actores privados para la prestación de este servicio, pues tendríamos que diseñar una nueva relación en donde el gobierno del Estado, independientemente de que acuda a privados para prestar ese servicio, no pierda la rectoría digamos, del tema y del servicio en sí, que es lo que parece que venía sucediendo año tras año. Hablamos de un modelo de décadas, ¿no?, que vino a mostrar señales de agotamiento. Pues un modelo que viene de Eduardo Burs. 2006, más o menos. 2007, cuando Eduardo Burs implementa este modelo, que para mí se agotó muy rápido, Yo creo que se agotó muy rápido, sí. Porque pues, estamos hablando de 2007, o sea que hace 11 años. Hace 11 años que se implementa este modelo de agrupar a los concesionarios en una sola empresa para que presten el servicio, y uno de los argumentos era que se disminuirían los costos, ¿sí? Claro. Porque no es la misma que yo tenga un camión y compre una llanta, ¿sí?, a compre 400 llantas. Y así nos vamos con el resto de los costos de operación del sistema del transporte urbano. Entonces, en principio, parecía bien. Pero fue transitando de justamente basarse en la eficiencia. Justamente el argumento es válido. El sector privado, tal vez en este tema en particular, mostraba ciertas condiciones que podía garantizar un esquema de eficiencia y por lo tanto reflejarse en el usuario, mejores tarifas, mejores condiciones, pero se fue deteriorando, en donde yo creo que fortaleciendo este grupo, o digamos, prácticamente estamos hablando de un monopolio privado para la prestación de este servicio, y los monopolios tienden a, digamos, distorsionar digamos, sus aspiraciones de tener una conducta competitiva, y eso fue generando que muchas veces la capacidad negociadora estuviera por encima de los criterios de eficiencia, ¿no? Bien. Alfonso López, ¿usted qué opina, Alfonso, de esta medida del gobierno? ¿Le parece correcta, incorrecta? ¿Así era o no era así? No, sí era. Ya el nivel de confrontación que existía entre concesionario y autoridad por los paros locos que estaban haciendo,
la exigencia por un incremento a la tarifa, y creo que fue una decisión acertada. Como dice Ernesto, debe ser transitorio. Históricamente, y no porque esté Carlos aquí, el gobierno no ha sido buen prestador de servicios, entonces, y hay que verlo de esa manera, ¿no? Entonces hay una cuestión aquí, y alguien que debe entrar al juego de esta cuestión de la requisa, que es el Congreso del Estado. El Congreso del Estado tiene que modificar algunas cosas para que esto pueda transitar a un modelo eficiente de operación. El modelo de operación que teníamos, como dice Ernesto otra vez, es un monopolio. Y un monopolio, pues obviamente tampoco da buen servicio, ¿no? ¿Habría que fraccionar en empresas más pequeñas? Es una propuesta que nosotros pusimos desde hace como 4 años. El esquema hombre-camión ya está en la historia, ¿no? Pero tampoco debemos de fomentar otro monopolio, porque pues nada más diríamos, quítate tú para ponerme yo o poner otros, y no se trata de eso, ¿no? Yo creo que se trata... Sería cambiar todo para seguir igual. Exacto. Entonces sí se trata de poner al usuario en el centro de esto, para que pueda tener un servicio bueno y aceptable, ¿no? Afortunadamente, con la cuestión de la requisa, pues ya no van a tener en la espalda tocándoles tarifa, quiero tarifa, como se venía dando, ¿no? Y tiene ahorita el gobierno muy buen margen de acción para poder tomar las medidas correctivas correspondientes y llegar a lo que ¿Cuáles serían esas medidas correctivas? Ya hemos estado platicando aquí, en alguna vez usted me hizo el favor de venir aquí a una mesa que estuvo José Luis Gerardo, ¿se acuerda? Sí. Hablamos, entre otras cosas, porque además no son argumentos nuevos, el tema de los costos. Sí. Ellos siempre esgrimían ese argumento. Los costos de operación se han disparado y no van a la par del incremento a la tarifa. Exacto. Ellos siempre dijeron eso. Sí. Yo creo que se lo dijeron a todo el mundo, ¿no? Así es. Sí, hay que estar conscientes de que las tarifas no pueden ser eternas. Se tienen que revisar, pero se tienen que revisar con un nivel alto de transparencia. Pero en cambio se discutía, no me sale, pero nunca decían cuánto gasté en diésel, cuánto gasté en mantenimiento, cuánto gasté en llantas, absolutamente nada. Y ellos se escudaban, y tenían razón, en que es una empresa privada, ¿no? Una empresa privada pues no está obligada, a tener responsabilidades de transparencia. ¿Y las tarifas? A ver, las tarifas las define el Consejo Ciudadano del Transporte. Yo la verdad he visto pues muy en la esquinita al Consejo en este momento, en esta coyuntura, porque esta decisión que tomó el gobierno de Claudia Palovich es una decisión histórica. No sé cuántas veces haya sucedido esto. ¿Es la primera vez, no? No tenemos antecedente de que... No hay antecedente, no hay antecedente histórico de que un gobierno haya implementado haya recurrido a la requisa. Entonces, pues es una coyuntura que ahí está complicada, se está resolviendo, tú me das tus argumentos, ellos me dan sus análisis, etcétera. Pero uno de los elementos que está ahí sobre la mesa es el tema de las tarifas. Es donde se está atorando todo. No podemos no poner sobre la mesa el tema de las tarifas, porque ha estado discutiéndose durante mucho tiempo. Y es ahí donde yo veo muy opaca la actuación del Consejo Ciudadano del Transporte, porque se supondría que ellos tendrían que salir a dar una posición, una opinión, en este momento no, o sí, pero hasta aquí, o mejor no, lo que sea, pero salir, ¿no?, a la luz pública y dar una postura al respecto. Sí. Y no lo han hecho. No. ¿Por qué cree que no lo han hecho? Pues no quieren transparentar los gastos, no quieren transparentar lo que están haciendo. Lo más que han publicado son unas tablas de Excel de 3-4 renglones. No nos han mostrado un estudio completo. Por ejemplo, Jalisco tiene un portal donde vienen los aforos, donde viene la cantidad de gente que se está subiendo, lo que cuestan las llantas, lo que cuestan los cambios de aceite, los filtros. Todos esos datos vienen en ¿Esa información de dónde la obtiene el Consejo Ciudadano? De los concesionarios, supongo, ¿no? La obtiene los concesionarios, pero el Consejo Ciudadano de Transporte debe de tener la visión de
revisarlo con proveedoras de contrastarlo, ¿no? Exacto, sí, con proveedoras. Cotizaciones o algo. Exacto. En el momento que quieran levantan la mano, ¿eh? A ver, Carlos. Yo quisiera comentar un punto, particularmente el tema de transparencia, ¿no? Que es algo muy importante para la gobernadora Pavlovich. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con algunos amigos, de compañeros que han trabajado en el tema del transporte, y la gobernadora nos dio instrucción que busquemos la forma de darle transparencia a todo lo que comenta Alfonso. De ahí que se definió que se participara la ciudadanía de forma abierta y que supieran ellos cuáles son los ingresos que tiene el servicio de transporte urbano en Hermosillo, y por supuesto los egresos, que es lo importante. De ahí que hemos establecido comunicación con algunas organizaciones civiles y vamos a hacerlo, invitarlo, ya lo hicimos de manera informal, lo vamos a hacer de manera formal por medio de un oficio para invitarlos a que se transparente estos gastos. Porque ahora sí ustedes son sujetos obligados. Totalmente, sí. Es una obligación, pero aparte no solamente como obligación, sino también de manera cotidiana y diaria lo vamos a hacer. Es decir, por medio de ciudadanos que estén presentes, tanto en el momento que ellos decidan, cuando están ingresando los recursos, porque todas las noches de 8 más o menos a las 11:30 de la noche llegan los camiones donde se llega la cantidad de dineros, y que tengan la información exacta, y que sepan cuánto cuestan las llantas, y que sepan cuánto cuesta la nómina, y que sepan cuánto cuesta cada uno de los insumos que tiene el servicio de transporte. Eso le va a dar transparencia y le va a dar seguramente a la gente que quiere participar, le va a dar confianza para invertir también. Entonces, es una instrucción que tenemos la gobernadora Pavlovich. Hemos invitado, reitero, a algunas organizaciones civiles y hemos tenido buen eco. Y de ahí que en esta semana lo vamos a hacer de manera formal. La gente que quiere participar, ¿a qué te refieres con la gente que quiere participar? Las personas que quieren participar por medio de organizaciones civiles, vamos a decir que hemos invitado ahorita a 3 de manera particular: a Vigilante de Transporte, la Unión de Usuarios y al Consejo Ciudadano por la Transparencia y la Corrupción. Esos 3 organismos, y vamos a invitar a más. De ahí que para que participen de alguna forma u otra en este tema. Bien, ¿van a invitar inversionistas? Por supuesto. ¿Va a haber concesiones disponibles? No. El concesionario ya está repartido las concesiones. La ley tiene un determinado número de concesiones ya estipuladas y un proceso para dar concesiones. Ya están. Ya están. ¿No van a dar más? Ahorita no está en ese proyecto. Ahorita lo que estamos buscando es asesorarnos primero y determinar la mejor forma de llegar a un mejor servicio de transporte. ¿Cómo? Como bien decía el señor Urbina, que desgraciadamente pues, era un monopolio que anteriormente definía los momentos que entran los camiones, a qué horas, la cantidad de camiones, todo eso. Pero había una situación que estaba tapada, que era el ingreso. Nosotros creemos que el Estado, independientemente de quién venga a prestar el servicio, tiene que ser parte del ingreso, es decir, crear un fideicomiso para que todo el mundo sepamos cuánto está ingresando con un fideicomiso. Y la empresa que quiera participar o el concesionario que quiera participar de esta forma, vamos a pagar primero lo básico, que es el diésel y los choferes y lo que necesitan para poder operar. Y después les toca un porcentaje, por supuesto, de este ingreso. De ahí, si transparentamos el ingreso, yo creo que puede ser un éxito. Bien, proyecto. Voy a un corte y regreso contigo, Ernesto. Sí, muy bien. Vamos a un corte, regresamos. Es la mesa de pros y contras, es el tema del transporte urbano en Hermosillo. Para empezar, en Hermosillo, por ser la capital. Ernesto, nos quedamos contigo. Sí, mira, ahorita que se tocaba el tema de la tarifa, mencionar que para el 85% de los hermosillenses, usuarios del transporte público, la tarifa les parece alta o muy alta, ¿no? Y entonces justo discutían, bueno, y la tarifa y esto que ha sido la eterna discusión de este sistema, pues está alta, es baja, alcanza para que los concesionarios tengan utilidades o no alcanza. Creo que justamente la falta de transparencia no nos ha permitido analizar, ya sea desde fuera de gobierno o dentro de gobierno, efectivamente, digamos, cuál sería la tarifa de equilibrio, por decirlo de alguna forma, en donde tanto los usuarios tengan una utilidad, porque pues son actores privados que buscan eso, pero que el usuario, digamos, que sea una tarifa de justicia social, pues para que en donde el usuario no está desembolsando más por un servicio ineficiente, ¿no? Yo estaba viendo unos datos de otras ciudades para justamente tratar de tener una idea de esto,
Y me estoy dando cuenta de los extremos, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey hay una tarifa como de 14 pesos en donde periódicamente se iba a estar incrementando, ¿no? Hasta un tope, me parece, como de 18 pesos. Si comparas Hermosillo con respecto a eso, pues no estamos tan mal. Pero hay ciudades como Puebla o Guadalajara. Puebla me parece con una tarifa todavía septiembre de 6 pesos y Guadalajara de 7 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para tener estas tarifas? O sea, ¿son alcanzables en Hermosillo o en el estado de Sonora? ¿O realmente por las condiciones urbanas estaríamos lejos de llegar a ese punto, ¿no? Es una de las disyuntivas y que justamente al no aclararse, pues creo que va generando una inercia negativa con el usuario, ¿no? De no saber, digamos, sobre este tema. Ese sería un punto relacionado. Habría que conocer la circunstancia de cada localidad que mencionas, ¿no? Sí, y en particular, bueno, retomando las circunstancias de Hermosillo, pues prácticamente los hermosillenses le dan una calificación, pues no quiero decir reprobatoria, pero está en el limbo a este servicio. Hay zonas, curiosamente en la zona sur de la ciudad, donde es más usuarios, en los que tenemos registrados nosotros, tienen la calificación, digamos, más negativa, un 5.7, ¿no? Entonces, también es digamos, un servicio que puede ir generando una perspectiva aún más negativa con la ciudadanía. Bien. Alfonso iba a decir algo. Pues sí, al usuario se le hace alta la tarifa porque no está recibiendo la contraprestación correspondiente, ¿no? Hay algo que hemos visualizado en los últimos tiempos y tienen mucho que ver los medios. El usuario ya sabe lo que tiene que recibir, ya sabe lo que dice la ley. Dice que tiene que tener frecuencia, que tiene que tener aire acondicionado y tiene que ir cómodo. Entonces, eso es lo que está pidiendo por lo que está pagando, ¿no? Y creo que pues por eso esos son los resultados que tenemos con los que estamos. Por eso no están de acuerdo con la tarifa. Por ejemplo, un dato, y no sé si traigas una actualización, Alfonso. El año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en Hermosillo solamente, y el mayor volumen de usuarios que alcanzaron a consultar argumentaban que esperaban por ejemplo, el 35% de los encuestados entre 15 y 30 minutos y el 27% de los encuestados entre 30 y 45 minutos, que son tiempos de espera muy altos, ¿no? Eso era el año pasado a mediados, ¿no? Me imagino que la situación debe de ser similar o incluso más alta, ¿no? Con 377 camiones, nosotros hicimos un cálculo por ejemplo, nos salía que el 30% de los hermosillenses, su principal opción de movilidad es el transporte urbano. Sí, digamos que 1 de cada 3 hermosillenses mayores de 18 años. Si hacemos el cálculo de cuántos habitantes hay mayores de 18 años, prácticamente nos arrojaba que un camión urbano en Hermosillo tenía que atender a 500 personas, ¿no? En el número de trayectos que tuviera al día. eso, desde nuestra perspectiva, es un volumen muy alto, pues por eso la insuficiencia, tanto en tiempos y en otros aspectos, ¿no? Bien. Sí. Ciudades más o menos con la misma cantidad de habitantes que Hermosillo, como Aguascalientes, que anda alrededor del 1.000.000 de habitantes, cuentan con 550 camiones. Entonces, y ya vamos para el 1.000.000. Y aún sin embargo, pues tenemos 280, ¿no? O sea, no llegamos a los 300 todavía. Muy. Pero ya habíamos llegado a los 300. Sí, casi 400, el 2016 fue un buen año. Tuvimos con 375 camiones circulando los 375 y el aire acondicionado arriba del 80%. Creemos que fue un muy buen año. Se cayó todo después del incremento de la tarifa de julio del año pasado. Bueno, ¿cuál cree que fue la causa de que se haya caído todo? Y ahorita voy contigo, Carlos. Claro que sí. ¿Cuál fue la causa de que se haya caído? O sea, 2016 fue buen año para el transporte urbano, es decir, un número de camiones circulando, dando el servicio en cantidad. En cantidad. Por lo tanto, en frecuencia. Así y también en calidad. Aceptable. Sí. Y luego se cae 2 años después. ¿Por qué? Sí. Pues se le echa la culpa a la cuestión del gasolinazo. Creo que los concesionarios encontraron un muy buen pretexto para pedir revisiones frecuentes a la tarifa. Y ahí es cuando ya vino la confrontación con el gobierno, pues. Entonces, con los paros, con las huelgas, que pues nunca pegaron el chicle, porque decían que va la huelga y pues nunca la hacían, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí empezó el problema, ¿no? Carlos, a ver un primer balance de estos días que han estado ustedes operando el servicio. Bueno, reitero, obtuvimos un servicio desde nuestra perspectiva colapsado, un servicio, reitero, que falta cerca de un 35% de más unidades para poder poner las mejores condiciones, pero
Con el apoyo de los concesionarios en otros sistemas, reitero, el taxista, el especializado, hemos podido cubrir en parte. Esta semana llegan una cantidad de camiones nuevos también, que nos van a ayudar a fortalecer la estrategia que estamos implementando. Parte es una inversión que tiene una parte del Estado de hace algunos meses para atrás, es decir, los apoyó con el enganche, pero sí es una de las 2 empresas chicas que quedaron, que tenían el proceso del crédito de hace 2 o 3 meses, es decir, no es nuevo, es lo que traían. Pero el Estado también está buscando otras herramientas financieras para poder llegar a recursos y pueda haber mejores camiones. Reitero, es un tiempo paso a paso, día a día, que estamos mejorando el transporte y por eso le hemos pedido al usuario un poco de paciencia. De ahí que creemos nosotros que estamos saliendo poco a poco y la gente ha tenido más opciones de movilidad y eso ha beneficiado al usuario. Entonces vamos saliendo, pero es importante reiterarle al usuario que la paciencia es básica y que estamos metidos al 100% para resolver el tema. ¿Los camiones que estaban ahí descompuestos, no los van a reparar? Sí, estamos trabajando en eso también. Tiene que haber una inversión de parte del Estado, es lo que está haciendo ahorita actualmente, metiendo esos camiones a talleres para ponerlos en mejores condiciones. Pero tampoco los podemos sacar, si hay algunos que están en malas condiciones, no los podemos sacar de servicio porque le harían falta en las calles. Entonces es una disyuntiva, pues. Así es una disyuntiva de o reparamos o las metemos, pero estamos trabajando y tenemos asesores especialistas en el tema. Nosotros como gobierno del Estado no teníamos la experiencia de hace algunos meses para acá de la cantidad importante de camiones que estamos manejando. Sí teníamos FEMOT con 40 camiones, pero representaba un 12-13% de la cantidad de unidades que estaban circulando en Hermosillo. Entonces ahora con toda la responsabilidad de cerca del 95%, 93% del servicio, es algo más complejo, pero lo estamos enfrentando, creo yo, con personas capacitadas y que nos van a ayudar a sacar el sistema. ¿Y esos camiones nuevos que van a llegar? Sí. ¿Cuántos son? Y bueno, supongo que son a crédito, ¿no? Sí, es lo que estamos buscando en las herramientas financieras. Como les digo, a diferencia de los automóviles que vas a una agencia y compras y siempre hay carros en las agencias, aquí no. Los autobuses tienes que mandarlos a pedir, tienes que diseñarlos y estamos en ese proceso. Se mandan a hacer casi sobre pedido. Entonces estamos trabajando para poder llegar a herramientas financieras y poder pues, enfrentar el reto que estamos tomando. Bien. En este momento, ¿se están entregando rentabilidades a los concesionarios? No, no hay ninguna rentabilidad. Tenemos escasa semana de haber tomado la responsabilidad. ¿Pero se planea entregarlas? No hay ninguna estrategia en lo particular en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es platicar con el concesionario. Como te platiqué en un principio, lo queremos sumar a la estrategia siempre y cuando, por supuesto, sean la mayor parte de los que han entregado parte de su vida en el servicio. Lo vamos a hacer porque también tenemos una visión social que atender, porque es un tema social también, porque hay gente que tiene 70, 80 años de edad y la mayor parte de su vida le han dedicado al servicio del transporte y ahorita le corresponde también al Estado apoyar a esa gente que dio su vida en el servicio del transporte. Lo vamos a hacer, es decir, hay que particularizar y es lo que estamos haciendo, buscando tener contacto con ellos y ¿Uno platicar. por uno? Así es, estamos uno por uno o en grupo, pero se va a platicar. Estamos en ese proceso, es muy corto. Ahorita lo que tenemos que hacer, que es lo prioritario, que es lo más importante, es buscar camiones para prestar el servicio y mejorar el servicio. Ya que se estabilice las condiciones semana a semana, vamos a tener contacto con ellos. Lo hemos hecho. Yo he visto algunas expresiones en redes sociales de algunas personas que yo sé que son concesionarios apoyando, ¿no?, la medida. Sí, claro, ellos también, aquí no dejarán mentir los compañeros, ellos también están cansados de estas empresas, ¿no? ¿Por qué? Por lo que te comenté al principio, que tenían meses sin pagarle sus concesiones, sabían de la situación precaria financiera que tenían el servicio de transporte y particularmente en la empresa, y de ahí pues también estaban cansados y ellos decían y gritaban a los 4 vientos de la necesidad de que el Estado tomara la responsabilidad. La requisa es nada más recoger camiones y el centro pernocta, ese sigue siendo de la empresa. Sí, son rentados, no es de ellos, es rentado. El lugar. Sí, los lugares, así es. Y también tienen deudas también, sí, tienen deudas para todo, ¿no? Al dueño del terreno tenían, creo que algunos años que no les pagaban. Oye, y por ejemplo, la deuda del IMSS y del Infonavit, ¿de esas se quedan ellos con ella o también se llevan ustedes? Tenemos que buscar que tanto el concesionario acepte su responsabilidad
como la persona que le quiere invertir también acepta una parte de esa responsabilidad. Entonces, reitero, estamos buscando la estrategia para perjudicar lo menos posible al chofer y, por supuesto, al usuario es lo fundamental. Entonces, creemos y sentimos que el concesionario actual tiene que absorber parte de la responsabilidad, pero también la empresa que va a llegar o las empresas que van a llegar. Bien. Don Alfonso, ya dibujó usted un poco ahorita una opción. ¿Cuál sería la opción o las opciones ideales desde su análisis para resolver este problema? Es decir, estamos hablando de una empresa o de dos, Sictus y Red. Estamos hablando de empresas similares en Cajeme. ¿Cuál sería la opción aquí para resolver Porque lo que está haciendo el gobierno pues es transitorio. Así es decir, ¿qué sigue? ¿Otras empresas? Pues otras empresas definitivamente, pero no el monopolio que teníamos ahorita, no regresar a lo mismo. ¿Empresas pequeñas? Es lo que dije al principio. Pusimos en la mesa la opción de una empresa por línea o dos líneas por empresa, de tal manera para que exista competencia interna entre los mismos concesionarios, porque pues los concesionarios son sonorenses, pues. Desde el punto de vista de nosotros, no nos gustaría de que viniera una empresa de afuera y se llevara ese dinero fuera del Estado. Aunque hay interesados empresas fuera del Estado en venir a dar el servicio. Pero ¿cómo podría conformarse otra empresa? Perdón, a ver a los tres. ¿Cómo podría conformarse otra empresa? Si esta empresa, pues la conforman los mismos concesionarios. Es decir, ¿cómo podrían conformar otra empresa? Con el tipo que está diciendo Carlos. De fuera. Si las concesiones, me dices que no planean dar más concesiones, tendrían que ser los mismos que están ahorita. Hay otros mecanismos también que no se han tocado en la mesa, las alianzas público-privadas, las empresas público-privadas. Hay un arsenal de, digamos, instrumentos jurídicos. Incluso los fideicomisos. Pueden hacer un fideicomiso y el fideicomiso puede contratar empresas bajo esquemas que incluso son más flexibles que el sector público tradicional. No es utilizar el mismo mecanismo para ampliar o modificar, eso pudiera ser engorroso, es hacer mecanismos adicionales. Cada uno implica una discusión muy importante porque son instrumentos con visión a largo plazo y son un andamiaje institucional que muchas veces si los vicias de origen vas a tener problemáticas, ¿no? Y después corregirlos puede resultar muy costoso. Sí, o sea, del fideicomiso puede salir el recurso para las diferentes empresas, ¿no? Un fideicomiso colector de todo lo que se reciba. Y de ahí partir a las diferentes empresas. Y ya dependería de el nivel de eficiencia administrativa que tenga cada empresa, ¿no? Porque ahí es donde está uno de los mayores problemas que tuvo Sictusa, ¿no? Un problema administrativo fuerte, una nómina muy abultada, gastos administrativos y salarios muy altos, y que obviamente pues la pusieron donde está ahorita, ¿no? Fuera ya del servicio. Entonces creemos que sí puede ahorita, ahorita tenemos la oportunidad perfecta para poder reorganizar la operación del servicio. Carlos. Hay casos exitosos en ese sentido que bien comentan los compañeros aquí. En la Ciudad de México, el Metrobús, donde hay un fideicomiso, hay 3 prestadores de servicios, unos que controlan la operatividad diaria, es decir, los camiones, gasolina, choferes, otro que controla, un centro de control que verifica que los camiones trabajen en tal determinadas horas, etcétera, y otro que controla el financiamiento para los carriles confinados, es decir, la infraestructura. Y el ingreso, ese fideicomiso, le paga a cada uno lo que le corresponde o lo que han gastado, lo que ha invertido. Entonces se transparenta el ingreso y también el egreso, es decir, para estas 3 diferentes empresas. Hay muchas formas que se están poniendo en la mesa hoy en día, donde se está estudiando la mejor forma de poder hacer, reitero, exitoso el sistema del transporte para que la gente batalle menos en su movilidad. Y es lo que estamos haciendo y lo que estamos estudiando. Ese es el proceso de los meses que estamos solicitándole a la ciudadanía para buscar esos escenarios que anteriormente comentamos. Una vez encontrado el escenario, una vez implementado el modelo, el que sea que se decida, ¿se subiría la tarifa? Depende mucho, por eso decíamos el tema de transparentar el ingreso. Si es suficiente el ingreso que tiene este fideicomiso para pagar los 3 puntos que comentaba, el ejemplo anterior que yo daba, la operación, el control, el centro de control y la infraestructura que se necesita, desde casetas, estaciones, etcétera. Si es suficiente, pues no.
Pero si no es suficiente, pues ellos mismos, fideicomisos, esa misma transparencia le va a dar a la ciudadanía confianza de que lo que están gastando no es suficiente para tener un servicio de transporte de primera calidad. En ese sentido, yo creo que primero hay que encontrar la estrategia, la forma en que se va a participar, hacer escenarios financieros, una estrategia bien diseñada y empezar. Y después que empecemos nos va a decir, reitero, transparencia, si es adecuado o no subir la tarifa. Bien, ¿ustedes qué opinan sobre la tarifa? La tarifa debe ser una tarifa técnica. Lo que se está gastando y eso es. Puede ser 15, 20 pesos y eso es. Si es 5 pesos, pues también eso es, ¿no? Pero siempre y cuando sepamos de antemano cuántos usuarios están subiendo cada camión, cuánto está entrando de dinero y cuánto estamos gastando, ¿no? Y muchas veces la tarifa técnica puede estar peleada con la tarifa justa, porque pues es lo que se está gastando, ¿no? Y aunque el usuario en un momento dado puede decir, pues no se me hace justo porque yo tengo, a mí me está subiendo también otros insumos, la comida, y yo también tengo gastos de escuela o lo que sea, y pues puede ser que no sea justa, pero si tenemos una tarifa técnica que nos diga con total transparencia que esa es, pues ni modo, esa es, ¿no? Pues ya había una, ¿no? Hay una tarifa técnica, ¿no? ¿Qué es? 11. Pero no está transparente, pues. No sabemos cómo la calcularon. Pero la calculó el Consejo. Sí, pero ahorita el Consejo tiene problemas legales porque ha faltado a su responsabilidad de transparencia. Está enfrentando un proceso legal tiene fuerte. Señalamientos ahí por Sí, su falta fuertes, de transparencia. Ajá. Sí. Y sigue sin cumplir. Y puede ser que ellos dijeron la tarifa técnica, pues, pero que nos digan cómo lo hicieron. Y no nos han dicho. ¿Tú opinas lo mismo? Considero que yo vería varios retos y retomo algunos estudios que están diciendo que hay señales de ineficiencia. Y si hay señales de ineficiencia, creo que hay margen de maniobra en la tarifa. Claro. Pero concuerdo con lo que dice Alfonso en términos de que los costos son los costos y si están bien calculados, pues son no hay un margen de maniobra que dependerán de las condiciones de la ciudad, del costo del diésel, etcétera, ¿no? Pero si ya nos están diciendo que hay focos donde podemos mejorar la eficiencia, a lo mejor esa tarifa o esos márgenes que estamos viendo ahorita pueden ser mejores, ¿no? Y reflejarse en un beneficio para la ciudadanía. En los servicios públicos en general es muy difícil que tengan un retroceso en sus costos o en sus tarifas, agua, luz, etcétera. Pero, digamos, en el transporte público... No bajan, pues. No bajan. Pero, por ejemplo, evitar futuros incrementos ante un escenario, por ejemplo, incierto de los costos de las gasolinas. Mejorar la distribución de las líneas, etcétera. Habría puntos en donde a lo mejor se puede trabajar. A eso iba ahora y a ver si nos alcanzan estos 7, 8 minutos más o menos que nos quedan. Porque está la otra parte. Es decir, estamos hablando de la calidad. Cuando hablamos de calidad, hablamos de las condiciones de los camiones. Y de si traen aire, si no traen aire, si el chofer viene de buenas o viene de malas, o viene con la novia o no viene. ¿Sí? Estamos hablando de las frecuencias, ¿sí? De cada que tanto pasan los camiones. Estamos hablando de la tarifa. Pero un tema aparte, creo yo, es ese rediseño que se intentó de las rutas, es decir, de distribuir, de dividir la ciudad en bloques, de diseñar las rutas alimentadoras que se llaman, ¿no? Es decir, que si alguien pague 14 pesos, paga 10 o 14 pesos por la tarifa, es decir, se traslada hasta un punto y ahí transborda y con esos mismos 14 pesos va y se traslada hasta el otro punto de la ciudad. Sin que le cueste más. Así está en León, Guanajuato. Sí, sin que le cueste más, pues. Es decir, la gente que viene de pueblitos puede llegar hasta el parque industrial. Hasta el parque industrial, ¿sí? Puede llegar y se baja enfrente del mercado municipal, cruza la calle, ahí están los otros camiones, y ahí se sube con esos mismos 14 pesos y llega hasta el parque industrial, ¿sí? Eso no existe todavía aquí. ¿Hay un plan ahí? Sí, de hecho, se está trabajando desde el año pasado con una empresa internacional para el tema de la movilidad. Primero, este proyecto se trabajó para saber cómo se moviliza, cómo se mueve el ciudadano, no solamente en el camión urbano, sino en su general, es decir,
Si tienes un buen servicio del transporte, muchos, o en algunas partes del mundo, fundamentalmente en Europa, dejan su vehículo para transportarse en transporte público. Se van en metro, ¿no? El carro lo usan el sábado y el domingo. O camiones, ¿no? De ahí que este proyecto de movilidad arrojó datos muy importantes, muy interesantes. Tanto la modificación de rutas como el rediseño de las mismas, es decir, no es una cosa, es decir, crear nuevas rutas y rediseñar las existentes. Ya tenemos el proyecto, ya está avanzado, ya nos los entregaron, nos acaban de entregar hace algunos días. Ese es el proyecto que estamos trabajando, no es un proyecto, el rediseño de la estrategia de movilidad en Hermosillo de manera particular, no es solamente de camiones, sino es modificar el sistema de movilidad fundamentalmente en el transporte urbano y crear nuevas alternativas. Yo sé que la bicicleta por las condiciones climatológicas aquí es muy difícil, pero hay otras condiciones que podemos fortalecer. Estamos hablando del taxi y de otras herramientas. Otras opciones, ¿no? Entonces, sí hay un proyecto, es muy interesante, lo estamos haciendo con Banobras, particularmente el Banco de Desarrollo, y próximamente seguramente se van a conocer cuando terminemos de integrar este proyecto. Bien, pero ya está entonces. ¿Qué opciones, aparte del transporte urbano, es decir, los taxis colectivos? ¿Qué otras bicicletas se plantearon, motocicletas? Hay varias cosas que se están planteando. A futuro, el BRT, el Bus Rapid Transit, le dicen los gringos que se creó en Colombia, también se está proyectando en esta estrategia. Y otras herramientas que ya existen, que han sido exitosas, reitero, y que el Estado la está buscando, recolectando información, trabajando con conocedores del tema e integrando esta propuesta. Bueno, también hay otras opciones de movilidad que pueden ser muy discutidas, pero que están ganando terreno, como Uber, ¿no? Entonces, son opciones, el transporte a través de instrumentos digitales que nosotros contabilizamos que tienen cada vez más usuarios y hacen que el usuario pues deje el automóvil para desplazarse en otras opciones. No sé si esto obliga a plantear también, está habiendo ideas que están aterrizándose de manera piloto, por ejemplo, en la Ciudad de México, como el transporte público, pero privado, ¿no? Entonces, yo creo que es momento también de ampliar la baraja de posibilidades. Y en el caso de Hermosillo es importante escuchar eso, que se está replanteando toda la logística desde una perspectiva de la movilidad, porque el diseño de la ciudad no ha beneficiado esto, lo complica, porque tenemos un diseño donde la ciudad tiene una expansión, donde prácticamente hace muy complicado la movilidad, digamos, a través de caminando, bicicleta, y es importante reiterar esta visión social que tiene la movilidad y el transporte público, porque justamente los sectores menos favorecidos son los que pasan más tiempo en el transporte público, son los que están más alejados de los polos de trabajo, la parte céntrica de la ciudad. Entonces, creo que en esta nueva visión que se está construyendo es algo que debería de tomarse en cuenta. Es como una manera de condenarlos a seguir en esa situación, ¿no? En esa pagan social, más, ¿no? En términos relativos, como digamos, gastan una mayor proporción de parte de sus ingresos en transporte y pasan más tiempo arriba del camión, ¿no? Entonces, pues miren que este tema da como para unos 2 o 3 programas, porque me quedan apenas 2 minutos para y voy a pedirles una conclusión a cada uno de ustedes desde el punto de vista de cada uno sobre este tema, y agregar una pregunta a la conclusión que tú me des. El tema de la inseguridad, que también se quejaban mucho los concesionarios de eso, ¿no? El vandalismo, los daños a los camiones, el grafiti y todo eso, que pues bueno, no andaban los concesionarios quebrando vidrios, ¿no? Sabemos que hay un problema de inseguridad. ¿Cómo lo están enfrentando y tu conclusión? Bueno, en el tema particular que me hacías tú, quiero decirte que esta semana no hemos tenido ningún asalto, pero es un tema real, es un tema que enfrenta a todo el ciudadano, el tema de la inseguridad. Pero bueno, creemos nosotros que con herramientas que ya existen en el mercado, como las cámaras de video en los camiones, que ya tenemos en algunas, con ese tipo de herramientas vamos a ir disminuyendo la incidencia delictiva en los camiones. Reitero, no estamos ajenos a esa situación, podrían participar, pero vamos a buscar ese tipo de tecnología para que nos ayuden. Y particularmente el cierre es pedirles un poquito de paciencia a los usuarios, decirles que estamos atentos, estamos 100% en el tema para buscar resolver. Estamos explorando alternativas para incluir a todos los que tengan que estar incluidos en este tema y pedirle, por supuesto, al usuario que cualquier queja son bienvenidas. Vamos a buscar la transparencia y la estamos buscando desde ya para
darle tranquilidad al usuario que vamos por buen camino y que queremos resolver el tema del transporte y que vamos a ir avanzando paso a paso. Muchas gracias. Gracias. Carlos Morales Buelna es el director del transporte del gobierno del estado. Ernesto Urbina, el director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? ¿Tu conclusión? Brevemente, comentar que hace poco publicaron la encuesta. Es una encuesta trimestral del INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, y justamente Hermosillo estaba en cuarto lugar de ese ranking de 58 ciudades en donde los ciudadanos tenían la mayor percepción de inseguridad en el transporte público. Van preguntando, entonces, sí vimos un brinco importante en el tema de seguridad y creo que es un reto adicional a toda esta complejidad que se tiene que estructurar desde gobierno. Coincido en que cual sea el esquema que se busque para solucionar esto, alianza público-privada, fideicomisos, empresas público-privadas, se tiene que privilegiar la transparencia, es decir, digamos, ser estrictos con este tema y poner en el centro de su diseño, digamos, un enfoque en el usuario y los retos del desarrollo urbano sostenible, ¿no? Es una conclusión a grandes rasgos. Dijiste que no tenías mucha información del tema, o me mentiste o te pusiste a estudiar el fin de semana. Ahí tenemos. Sí. Alfonso López, el presidente de la Asociación Vigilantes del Transporte, su conclusión. Bueno, estamos ante una excelente oportunidad de modificar la operación. Era donde teníamos el principal problema. Ahora, pues, el problema lo tiene el Estado. Y pues, si en caso de seguir con estos problemas de frecuencias, problemas de calidad en el servicio, pues tengan por seguro que Vigilantes del Transporte pues les va a reclamar a ellos. Se los va a recordar. Claro. Muy bien. Como debe ser. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado la invitación. Al contrario, gracias por compartir sus análisis, sus puntos de vista sobre este tema que, insisto, da para más, pues, pero el programa dura 1 hora. Así que les agradezco mucho. Ya haremos una segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Les recuerdo, este programa puede estar disponible en las próximas 24 horas después del lunes en YouTube, en el canal de Televisa Sonora, el canal oficial de Televisa Sonora en YouTube. El próximo sábado a las 9 de la mañana le presento la retransmisión de este mismo espacio a las 9 de la mañana, pero ya en la red estatal de Televisa Sonora. Yo soy Sergio Valle, le agradezco mucho. Saludos.